Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del estructural funcionalismo. Pero antes, quiero definir qué es una unidad. En ciencias sociales, la unidad es por lo general un sistema de acción que entraña una persona o un conjunto de personas o actores. Es nuestro conjunto o nuestro grupito en el cual nosotros nos relacionamos a partir de 2, 3, 4, 5, etcétera. Pues empecemos. ¿En qué consiste el estructural funcionalismo? Pues bien, consiste en expresar las cuestiones empíricas en una de las formas siguientes. Bueno, en este caso va a contestar 3 preguntas. La primera, ¿qué uniformidades observables o pautas pueden descubrir o suponer que existen en los fenómenos estudiados? Es decir, vamos a analizar desde cómo es el comportamiento de las personas, qué están vistiendo, cómo se comportan los niños, los adultos, etc. La segunda pregunta que se va a intentar contestar es: ¿qué condiciones resultantes de operaciones previas pueden descubrirse o suponerse en los fenómenos estudiados? En este caso, es lo que lleva en general a cambiar un estilo en la forma de vida de las personas. Más adelante vamos a tratar de analizarlo un poco más. La pregunta número 3. Cuando se descubre un propósito de acción, esto es, un cambio en las pautas, en las condiciones de apreciar entre dos elementos cualesquiera y se desarrolle según uniformidades observables. Esto no es más que identificar específicamente qué proceso o cómo está cambiando o lo que hace que permanezca la función. Ok, hablemos de un personaje en especial. Vamos a hablar de Alfred Reginald Radcliffe Brown. Él, en su obra Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, desarrolla por primera vez el concepto de estructural funcionalismo. Es una propuesta teórico-metodológica en la cual se basa en las ideas de Emile Durkheim. Él es conocido sobre todo en cuestiones de sociología de la educación. Como ya sabemos, en el contexto histórico, vemos que los ingleses lo que quieren es colonizar África y Asia. Entonces, Radcliffe empieza a observar que la vida nativa era alterada por la legislación y la administración europea, así como el contacto de numerosas fuerzas sociales. Sin embargo, no era notorio el cambio. Es por eso que preocupaba la falta de control de ciertas tendencias existentes que estaban conduciendo al conflicto y a las rebeliones africanas. Bajo esta perspectiva del estructural funcionalismo, Radcliffe Brown observa que en las estructuras sociales existen instituciones. Bien, ahora podemos ver que bajo esta perspectiva, Radcliffe Brown observa que en las estructuras sociales existen instituciones como la familia, el gobierno, la educación y la religión, que trabaja para integrar al individuo al sistema y para imponerse sobre sus voluntades. Brown realizó un análisis riguroso sobre las sociedades
teniendo en cuenta los sistemas culturales bajo el enfoque de la unidad funcional, donde se asegura que existe un sistema de interrelaciones que determinan el comportamiento de los individuos dentro de una situación formal, como las normas y los rituales de los sistemas sociales dentro de un orden social. Asimismo, consideraba que la etnología debía estudiar la organización social de las tribus, tal como existían antes en la ocupación europea de las islas. También podemos ver que Radcliffe Brown señala que el objetivo de estudio de la antropología social es la cultura o vida social y explica que las relaciones sociales constituyen la estructura social. Es decir, que la estructura social se refiere al tipo de disposiciones u orden de partes, componentes o unidades sociales. En simples palabras, es la forma como se organizan las personas en un grupo social. ¿Ok? Entonces, para su estudio, Brown establece 3 relaciones. La primera, las relaciones sociales establecidas entre los integrantes de un grupo. La segunda, los cambios que suceden en la forma estructural de la comunidad, es decir, las diferentes posiciones sociales de los individuos a lo largo del tiempo, debido a la incorporación de nuevos miembros, como lo son el nacimiento o las migraciones, y la movilización de estos por las revoluciones o conquistas militares. Los cambios en la forma de la estructura pueden darse de manera gradual o con relativa rapidez. Este lo podemos ver sobre todo cuando fue la época de la conquista en México. Recordemos que la estructura social antes de la conquista era el principal, Tlatoani, y hasta el final estamos observando a los artesanos. Cuando llegan los conquistadores y cuando empezamos el periodo de la colonia, ahora tenemos al rey, luego los españoles, luego los indígenas y hasta el último tenemos esclavos. ¿Ok? Vamos a cambiar la forma de estructurarnos. Actualmente nosotros tenemos otro tipo de estructura. Ahora sabemos que hay ricos, pobres, clase media alta, clase media baja, pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue cambiando conforme fue avanzando los años y también la estructura del gobierno. ¿Ok? Bien. Para la tercera tenemos la red de relaciones sociales de una sociedad. Estamos viendo las relaciones que ustedes pueden tener con sus compañeros, con sus profesores, con sus vecinos, con su familia. ¿Ok? Bien, la estructura social conduce al estudio de intereses o valores determinados de las relaciones sociales, que proviene de un interés común entre varias personas para resolver un problema, lo cual constituye la expresión más simple de solidaridad social. Presente esto, por favor, chicos. Las instituciones, por su parte, reglamentan o norman la conducta de las personas en sus diferentes relaciones. Entonces, por una parte, tenemos la solidaridad social, que está regulada justamente por la estructura social, y por otra parte, las instituciones, las cuales van a reglamentar o normalizar la conducta de la sociedad. Los dos tienen que ir de la mano.
Otro concepto fundamental en la propuesta de Brown es la función, concebida como la contribución que una actividad parcial hacia la actividad total de la que forma parte. Es decir, son las actividades humanas interrelacionadas que generan actividad en una estructura social más compleja, a la que nosotros llamamos la sociedad. En el análisis de las sociedades, el sistema social incluye instituciones que regulan el comportamiento de los individuos que integran la estructura social y esta, a su vez, conjuga la función social que ejerce a sus individuos. Un ejemplo de esto podemos verlo en el siguiente cuadrito. Tenemos la institución, la cual vamos a identificar como una familia nuclear. ¿Cómo es la estructura? Un papá, una mamá y los hijos. ¿Qué función tiene? Reproducir a la sociedad a través de la forma social de los individuos para su integración económica, política, social y cultural. El ejemplo de la conducta que lo regula van a ser las actitudes, los valores morales, los jurídicos y religiosos. Algunos de los valores que vamos a tener y de las normas morales es el no robar, ser honesto, ser útil a la sociedad, que debe ser responsable, que debe ser respetuoso a tus mayores o a tus superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo la estructura del funcionalismo, se ha planteado analizar el desarrollo de la vida social, en el cual se explica que se puede establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social. Esta teoría toma como modelo las funciones de los organismos biológicos para aplicarlos a los organismos sociales. 2. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, independientes y eficaces a medida que la sociedad crece y se desarrolla en niveles más complejos de organización. 3. La sociedad es un sistema, en un todo formado por partes independientes. El cambio de una parte afecta a las otras partes y al todo. La sociedad es un sistema de equilibrio. 4. En todos los tipos de civilización, cada costumbre, cada objeto material, cada idea y cada creencia desempeña una función vital. Tiene una tarea que lleva a cabo, constituye una parte indispensable de una totalidad. 5. Lo más importante es el papel del individuo. 6. Los seres humanos, de manera individual, son las unidades esenciales. Están conectados entre sí por una serie definida de relaciones sociales dentro de un todo integrado. La continuidad de la estructura social, como la de una estructura orgánica, no se destruye por un cambio de las unidades. Los individuos pueden dejar la sociedad, ya sea por muerte o porque migran o por otra razón. Otros pueden ingresar a ella. La continuidad de la estructura se mantiene por un proceso de vida social, que consiste en las actividades e interacciones de los seres humanos individuales y de los grupos organizados en los cuales están unificados. 7. Cuando Brown realiza el estudio comparativo de las sociedades primitivas, lo hizo porque estaba interesado en comprender la evolución, lo que explica a través del concepto de adaptación como elemento clave. 8. La adaptación social implica un ajuste del comportamiento de los individuos ante el proceso social y permite la continuidad del grupo.
Bien, a manera de conclusión, por el momento, veamos esta tablita. ¿De qué estuvimos hablando? Bien, pues estuvimos hablando de la corriente teórica estructural funcionalista. ¿Quién representó? Alfred Reginald Clifford Brown. Surge en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que está analizando a través de esta corriente? 1. El desarrollo social y cultural de las sociedades primitivas. 2. Fundamenta su teoría en el análisis de las sociedades con base en los sistemas culturales, con el fin de comprenderlas como una unidad funcional. 3. Propone que los sistemas sociales están integrados por diversas instituciones que regulan el comportamiento de los individuos que forman parte de la estructura. Recordemos, instituciones como la familia, el gobierno, la misma iglesia. ¿Ok? Conceptos básicos que se han manejado: estructura y función. ¿Ok, chicos? Recuerden que dentro de la tarea previa estaban estos conceptos que ustedes tenían que buscar. Bien. Radcliffe Brown dice que la problemática que se da en cualquier tipo de sociedad debe estudiarse tomando en cuenta que las sociedades son sistemas que solo pueden compararse como totalidades, y sostiene que se debe encontrar leyes sociales universales dispuestas a aceptar que, para efectos comparativos, la idea de la totalidad funcional podría elevarse a un nivel un tanto abstracto. Esto nos da como resultado fundamental que la sociedad ha de analizarse como un sistema y no como una serie de elementos componentes. Pues bien, chicos, es todo por el momento. Éxito. Estudio.